El duelo es un proceso de integración de una o más pérdidas. Entonces aquí tenemos que mirar bien para entender qué es un duelo, mirar bien cada palabra. Antes de todo, proceso. Proceso, la palabra implica un trabajo durante un tiempo. Esto es lo que es un proceso. Un trabajo por lo cual un esfuerzo también durante cierto tiempo, por lo cual para que se dé este proceso, estos dos elementos tienen que estar a la vez. O sea, tiene que estar el esfuerzo del doliente, de la persona que quiere hacer este proceso, y el tiempo. Entonces, si hay esfuerzo pero no hay tiempo, no se da el tiempo para este esfuerzo, no se da el proceso de duelo. Por otro lado, si pasa el tiempo sin hacer ningún esfuerzo, pasa lo mismo, o sea, no se da ningún proceso de duelo. Por eso que la frase el tiempo lo cura todo no es verdad. Irónicamente me gusta decir que lo único que cura el tiempo son el jamón y el queso, ¿vale? Pero es importante saber que con el tiempo podemos hacer un maravilloso proceso de duelo, pero nuestro esfuerzo, la intención, la perseverancia, el trabajo tiene que estar. Si no, lo que pasa cuando pasa mucho tiempo pero no hay ningún tipo de esfuerzo es cuando los duelos se estancan y se pueden convertir en duelos complicados. ¿Complicados de qué? Complicados de luego superar, desarrollar, vivir. Entonces, esfuerzo y trabajo. Integración, hemos dicho, un proceso de integración, que significa integrar, poner adentro, hacer que algo encaje. Entonces, ¿qué significa integración de una o más pérdidas? Significa hacer que el vacío dejado por una o más pérdidas encajen en nuestra vida cotidiana, en nuestra narrativa personal. La narrativa es lo que nos contamos de nosotros mismos, es un cuento que tenemos siempre incorporado en nuestros pensamientos, en nuestro día a día, que empieza con cómo me llamo, quién soy, qué hago en esta vida, quiénes son las personas que me rodean, cuál es mi trabajo, quiénes son mis amigos. Entonces, cuando yo sufro una pérdida, la palabra misma, pérdida, significa que hay alguien o algo que yo considero que he perdido, que mi narrativa ha perdido. Esta pérdida, de cierta manera, es una pérdida de información, ¿no? Es como si de un libro de 500 páginas quitáramos de repente 200 páginas. Habría una pérdida importante. Entonces, ya nada tiene sentido quitando 200 páginas del libro de 500, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa cuando sufrimos una pérdida importante. La vida pierde sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un esfuerzo durante un tiempo para hacer espacio a este vacío dentro de nuestra historia personal, dentro de nuestra narrativa. ¿Para qué? Para que todo vuelva a tener un sentido. O sea, si continuáramos con la metáfora del libro, deberíamos, ya que faltan estas 200 páginas del libro, volver a reescribir algunas páginas alrededor de estas pérdidas, de estos vacíos que ahora el libro tiene. ¿Para qué? Para que el libro vuelva a tener sentido, para que nuestra vida vuelva a tener sentido. Por otro lado, cuando hablamos de pérdida o pérdidas, ¿por qué digo una o más pérdidas? Porque a menudo las pérdidas vienen en compañía, no es solo una. ¿Vale? Ahora te quiero enumerar las principales pérdidas que luego en otros episodios iré detallando y de las cuales iré hablando con más profundidad. No van por orden ni alfabético ni de importancia, ¿vale? Simplemente te las enuncio como me vienen a la mente.
Evidentemente tenemos la muerte de un ser querido, la muerte de un ser querido. Pero aquí abrimos paréntesis, ser querido, ¿de qué tipo? Aquí tenemos cuatro tipos de género. Hay el ser querido humano, o sea, una persona. El ser querido animal, evidentemente, un animal puede ser un perro, un gato, una serpiente, una mariposa, un león, un pez, ¿vale? Todos los seres queridos animales, ¿vale? También puede ser un ser querido vegetal. ¿Qué puede ser un ser querido vegetal? Una planta, un bosque. Imagina la misma planta donde has enterrado las cenizas de tu madre, o de tu hijo, o de tu perro. En el momento en el cual entierras estas cenizas, aquella planta ya no es una planta, sino que es la planta que está hospedando, que está teniendo entre sus raíces la memoria de tu ser querido, ¿vale? Entonces, este es un ser querido vegetal. Y luego hay la muerte o destrucción de un ser querido mineral. ¿Cuál podría ser un ser querido mineral? Puede ser evidentemente una montaña, puede ser un anillo que tiene particular valor para ti, puede ser una casa, una iglesia. Entonces, entenderás que en el caso, por ejemplo, de una casa, cuando muere un ser querido y luego nos encontramos con la necesidad de vaciar, limpiar, reformar su casa, para muchas personas puede ser muy, muy, muy duro. ¿Por qué? Porque esta casa, de alguna manera, es un ser querido porque ahí tenemos muchísimas memorias multisensoriales, no solo memorias visuales, sino que cuando entramos, los olores y los perfumes que hay, el recuerdo de la persona de pie en cocina cocinando, sentada en el sofá, el recuerdo de las voces que escuchamos por ahí, los gestos, las sombras. ¿Eh? Entonces la casa se convierte en un ser querido mineral. Por lo cual es importante que cuando hablamos de un ser querido, significa que es querido por nosotros. Por lo cual, cualquier ser querido es válido en el momento en el cual nosotros lo queremos. ¿Sí? Luego hay el diagnóstico médico no favorable o amenazante. La diferencia aquí en este caso es que cuando no es favorable significa que no es un diagnóstico alegre, por lo cual puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad crónica o degenerativa. Una enfermedad que sabemos que a partir de ahora vamos a tener y que eventualmente en el tiempo va a empeorar. Mientras que el diagnóstico médico amenazante es amenazante de qué? Amenazante de muerte. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, nos diagnostican un cáncer y resulta que está en fase 4 y que los médicos nos dicen que intentarán hacer algo experimental porque, bueno, en sí mismo esto es un diagnóstico médico amenazante, aunque luego pueda ir bien, pero hay una carga de miedo diferente respecto al diagnóstico médico no favorable. Después tenemos la pérdida de funcionalidad motora o cognitiva, o sea, cuando perdemos la capacidad, por ejemplo, de mover una pierna, un brazo, cuando nos quedamos en silla de ruedas después de un accidente, cuando perdemos la vista de un ojo, o cognitiva, cuando por ejemplo empezamos a perder la memoria, hay un principio de Alzheimer. Esta ya en sí es una pérdida, una vez más, con respecto a la narrativa personal anterior. La siguiente pérdida es la ruptura de una relación, la cual puede ser una relación de pareja, de amistad, una relación familiar o incluso una relación laboral. Luego llega la pérdida de trabajo, el cambio de trabajo, el momento en el cual el nuevo trabajo se considera y se percibe como peor respecto al anterior, por lo cual hemos perdido el trabajo mejor. Y la jubilación, cuando es anticipada o cuando llega y no estábamos preparados, cuando todavía la persona jubilada está deseando tener un trabajo. Después las siguientes pérdidas son
las definidas por el maltrato físico y sexual, el maltrato emocional, psicológico, el mobbing, o sea, el acoso laboral, el duelo migratorio también es una pérdida cuando la persona migra a otro país o también otra región o otra ciudad y sufre haber perdido las relaciones, conexiones que tenía con el lugar anterior y se siente perdida. Y por último, la pérdida de dinero y de estatus socioeconómico. También es importante indicar que la pérdida de autoestima en sí no es una pérdida, o casi, pero sí es una clara señal junto con la pérdida de sentido del vivir, de la vida, es una clara señal de que hay alguna pérdida no llorada, no procesada. Bien, aquí termina este segundo episodio. Te envío un abrazo. Gracias por escuchar.